Bueno, buenas tardes chicos. No sé cuándo verán este mensaje, este video. Les doy la bienvenida al taller de cuarto, sin ningún tipo de precisión acerca de cómo se va a desenvolver este año la carrera, la materia y especialmente lo que hace el trayecto de práctica. En el sentido de que, como ustedes ya saben, porque tienen experiencia en este punto, la materia transcurre entre la asistencia al instituto y lo que luego será el periodo de observación y luego el de la práctica efectiva. Bien saben ustedes que no se sabe en qué condiciones va a seguir este ciclo lectivo, pero por lo pronto hoy iniciamos un camino que veremos cómo se va desarrollando. El equipo de trabajo del taller 4 lo componen la profe Mariel, Pablo Calegari y yo. En lo que a mí respecta, vendría a ser el soporte histórico de la materia, en tanto que Pablo coordina el área y Mariel se encarga, como ya les explicará oportunamente, de todas las cuestiones atinentes a la institucionalidad, a la formulación de las planificaciones, etcétera, la cuestión pedagógica, etcétera. Yo quiero contarles, para aquellos que no han sido alumnos míos todavía, ni en Argentina 2 y obviamente en esta materia, que si hay alguna particularidad en torno al trabajo que uno intenta llevar adelante en esta materia, tiene que ver con que hay mucho de desacartonamiento. Yo hace 6 o 7 años que estoy en esta materia y, como todo en la vida, uno nunca termina de aprender, nunca deja de recibir y de acumular experiencia, y esto de la práctica es muy dinámico porque la práctica docente involucra a cada uno de nosotros. Esto significa que no hay un recetario, sino que lo que hay desde mi punto de vista es apenas unas sugerencias. Algunos lo pueden tomar como consejo, que no es una palabra que a mí me agrade demasiado. Lo que uno intenta es volcar la experiencia docente, el recorrido que tiene, no solo en esta cátedra, sino en el ejercicio propiamente dicho de la profesión. Yo hace más de 20 años que soy docente de escuela secundaria también, y por lo tanto intento desde mi espacio dentro del taller 4 volcar esa experiencia a nivel de los contenidos. Pero es imposible pensar a los contenidos aislados de nuestra materia prima de trabajo que la componen los alumnos. También está la parte institucional, directiva, etcétera, que ya dije que Mariel presta mucha atención sobre esa cuestión. Quiero decir con esto, uno puede pensar en determinada manera de ejercer la práctica docente, pero como tiene tanto de componente personal, después se encuentra con un mundo completamente distinto, a veces, en otras ocasiones no, pero también habla del ejercicio de la profesión que hemos elegido, no solo en la división de escuela pública, escuela privada, sino y fundamentalmente, me parece, atravesado por una cuestión socioeconómica que atraviesa nuestro país, valga la redundancia, desde hace muchos años, y que afecta directamente a nuestro sistema educativo. Es decir, hay contextos socioeconómicos distintos para cada escuela o dentro de un aula determinada que implican incluso determinadas diferencias a la hora del rendimiento escolar. Alguno puede estar de acuerdo o no con lo que yo voy a decir, pero es un punto de vista personal y respeto siempre la opinión de mis alumnos. Hay un quiebre social muy fuerte que termina condenando, entre comillas, a un sector importante de nuestro alumnado, dejándolo fuera del sistema educativo, y ese fracaso escolar viene de la mano de las carencias económicas de ese alumno y de su entorno familiar. Esto significa que a esta altura de mi carrera docente promuevo la idea de no tener una clase, una evaluación, una práctica docente estandarizada. Es decir, pienso en la necesidad de tener a cada alumno
como un ser humano distinto. Y esto que parece una verdad de perogrullo, muchas veces se pierde de vista por nosotros los docentes. Estamos acostumbrados a trabajar de manera lineal, como si todos los alumnos fueran lo mismo, pensaran lo mismo, vivieran lo mismo. Y como esto no se da, lo que tenemos que hacer es, desde nuestro trabajo docente, empezar a aplicar pautas de trabajo que hagan una diferenciación que no implica la estigmatización o algún tipo de discriminación, en absoluto. Pero ustedes van a ver con el tiempo, independientemente del desarrollo de este año 2020, lo van a ver el día de mañana cuando sean docentes, que uno poco se equivoca cuando a los 2 o 3 meses de clase ya más o menos sabe quién está en condiciones de aprobar y quiénes no. Pero esto dicho desde la mirada tradicional de lo que es la escuela. Yo voy a darles un texto, en realidad es una nota periodística, a un profesor de la ciudad de Rosario, que creo que vale mucho la pena prestarle atención, porque hace hincapié no solo en materias de carácter de ciencia social como la nuestra, sino también en aquellas de ciencias duras, donde se pregunta qué es lo que enseñamos y si en realidad enseñamos. Yo puedo entender que ustedes en cuarto año, más allá de cómo transcurra este particular ciclo, tengan la premura por hacer una práctica correcta, que eso los acerque a la finalización de la carrera de profesorado, que estén en condiciones prontamente de conseguir un trabajo y ojalá así lo sea, etc. Mi idea, así como en secundaria les decía de esa mirada que me parece que tiene que ser comprensiva acerca de nuestros interlocutores, los alumnos, a nivel terciario lo que yo quiero, lo que deseo, es que ustedes tengan la mejor práctica docente. Y la mejor práctica docente no va a ser la que venga acompañada de un 10 en la libreta. Cuarto año de carrera, chicos, hay que estar más allá de esa cuestión objetiva mínima. Hacer una buena práctica, desde mi punto de vista, significa sentirse reconfortado con la tarea que uno ha llevado adelante. En este sentido les quiero decir que junto a Mariel hemos observado año tras año, desde que trabajamos juntos, en que el periodo de observación al que me parece que no se le presta la atención debida, pasa por un costado, en tanto que debiera ser central para el proceso de práctica que luego van a iniciar. Porque uno da líneas generales acerca de qué debe ser la observación y sin embargo estoy en condiciones de afirmarles que de una correcta observación del curso con el que uno va a trabajar, de la estrategia docente que lleva a cargo el coformador, dependerá mucho la práctica docente que ustedes lleven adelante. Y nuestra experiencia indica que en algunos casos nos hemos encontrado con algunas diferencias, con alumnos que nos relataban la vivencia de la observación como algo lindo, bueno, fácil de percibir, de tomar nota, de hacer el registro correspondiente, y sin embargo, al momento de ejercer la práctica, aparecen algunas dificultades que debieron haber sido salvadas en el momento de la observación. A lo largo del ciclo vamos a hacer mucho hincapié en esta cuestión. Quiero decirles que nuestro horario de clases, tan particular para este ciclo, es los martes, la tercera y cuarta hora, recreo por el medio, cosa que estará suspendida obviamente. Yo llego después de Mariel los martes. Me parece bueno ese enganche entre lo que conversaron con ella y luego van a conversar conmigo. Quiero decirles que si en esta etapa les voy alcanzando algún material, no va a tener que ver seguramente con un material de carácter teórico. Le presto especial atención a estas miradas que hablan de las cuestiones que están pasándole a la educación y que sin embargo muchas veces los docentes las dejamos de lado y nos seguimos repitiendo en estrategias que a la larga fracasan. El fracaso de una estrategia
llevada a cabo por un docente tiene como víctimas a los alumnos, y de eso nos tenemos que hacer cargo. Es imposible tener una clase exitosa, dicho entre comillas, si previamente no se ha logrado establecer un clima de trabajo propicio, de confianza, de afecto, porque ninguna de estas cuestiones atraviesan negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay quienes creen que en base a una determinada distancia entre el docente y el alumno, se garantizan determinados rendimientos escolares, o por el contrario, se creen que si me abrazo con un alumno o alumna y tenemos una relación casi de compinche, será mejor el rendimiento escolar. Ni una cosa ni la otra, chicos. El equilibrio justo entre respeto, afecto, confianza y compromiso. Por ahí sería la cosa. Desde lo discursivo cierra, en la práctica no es tan fácil de lograr. Obviamente que sabemos que cuarto año, atravesado por el resto de las materias, si alguno estará cursando materias de tercero, etcétera, los pone generalmente en un apriete porque están muy preocupados por el tema de la preparación de las clases, etcétera. Yo quiero decirles, y Mariel se lo va a ratificar también, que lo que nosotros tratamos es de elegir correctamente la escuela donde se va a efectuar la práctica. Lo que hacemos es buscar cursos y horarios a los cuales luego los podamos ir a observar nosotros al momento de realizar la práctica. Nuestra experiencia indica que hay situaciones, instituciones, turnos, etcétera, a los cuales es conveniente pasarle por el costado y otros no. Siempre hemos sido muy tolerantes en la elección de las instituciones, de los docentes coformadores, etcétera. Con la enorme mayoría de ellos tenemos un clima de trabajo muy bueno, mucha confianza. Año tras año les mandamos nuestros practicantes y tenemos la suerte de decir que en la gran mayoría de los casos hemos tenido desempeños correctos, tanto desde el alumno como la relación entre el que va a realizar su práctica con la institución y los directivos y los coformadores de la institución a la que van a realizar ese trayecto de práctica. Quiero decirle también que de lo que se trata es, no desde el punto de vista del profe Pipo, no pasa lo mío por abusar del material bibliográfico. Por el contrario, como creo, equivocadamente o no, que ese éxito de la práctica docente de ustedes puede llegar a venir de la mano de todo un andamiaje, armadura de elementos que le van a favorecer la práctica, hago muchísimo hincapié en el tema específico del contenido histórico, pero como dije al principio, de la mano de lo que puede servir o no servir para el alumno de los contenidos que uno entrega. No es fácil ser practicante y todos lo hemos sido. Les quiero dejar algún ejemplo. Desde la reforma curricular que se practicó en la provincia de Santa Fe, que yo les voy a dar para la materia historia en segundo año de la secundaria, esto significó que se deba, entre comillas, dar desde la conquista hasta la Revolución de Mayo. Esto, que son 350 años de historia, es una aberración que impide que los alumnos aprendan y que el docente pueda realizar este trabajo. Imagínense ustedes que hay que hacer una especie de recorte en primer año de la secundaria, no se da historia, entonces como un borrón y cuenta nueva hay que retomar los contenidos dados en la primaria, que los alumnos dieron en la primaria, acerca de qué es la ciencia histórica, el tiempo histórico, etcétera, etcétera, todo lo que venía de la mano de la evolución del hombre, de la historia antigua, pasar casi de alto toda la etapa de la Alta Edad Media y llegar, como por arte de magia, a la conquista de América. De todas formas, el momento en el que ustedes realizarían la práctica, que es generalmente después de las vacaciones de invierno, ya pone para el segundo año a los alumnos un poco mejor aclimatados
para recibir este tipo de contenidos. Ahora, les quiero dar un ejemplo sobre esto. Es más fácil y aprehensible algún contenido que tenga que ver con la conquista de América que con la Revolución Francesa o la Ilustración, que debieran darse en el mismo segundo año, promediando septiembre-octubre, cuando en algunos casos hemos tenido alumnos practicando en esa época. Y no me refiero solo a la diferencia temporal que existe entre un tema y el otro, sino que me refiero a que la mayoría de las cuestiones referidas a los contenidos de la Revolución Francesa son absolutamente inaccesibles para la enorme mayoría de los alumnos. Y sin embargo, la mayoría de los docentes seguimos dando el tema de la Revolución Francesa sistemáticamente de la misma manera, separándolo por etapas, hablando de las causas que llevaron a este movimiento revolucionario, y después se habla de la etapa girondina, jacobina, y el directorio, y Napoleón, y todos los que ustedes conocen a partir de dado la materia con Pablo, y los pibes miran como si fuera un partido de tenis o de ping-pong sin entender de qué les estamos hablando. Esto no significa que los pibes están descerebrados o cosa por el estilo. Son los alumnos del siglo XXI. Si nosotros no caminamos en sintonía, no estamos desarrollando bien nuestro trabajo. Hay un buen número de docentes que a esta altura de la vida y de su práctica laboral se pregunta qué es lo que hay que enseñar. Y creo humildemente que por ahí pasa la cosa. De este tema, ¿qué es lo que los alumnos deben sí o sí conocer? Y eso implica también que gradualmente uno vaya diciendo esto no es tan importante. Quizá nuestros mayores en historia puedan decir esto es una aberración. Sin embargo, lo que a nosotros nos muestra la experiencia es que tiene muy poco sentido efectuar o usar determinado tipo de conceptualización cuando para nosotros pueden estar aprendidos esos conceptos y para los chicos no significan absolutamente nada. Esto que simplemente les planteé a modo de algo que va a ocurrir durante muchas veces en el año, es la impronta que yo trato de darle a la materia. Quiero decirles que no soy ni un especialista, ni muchísimo menos en las cuestiones tecnológicas, virtuales, de comunicación, etc. Vamos a tener que recorrer juntos este tiempo. Yo voy a colgar algunos videos, pero estoy muy interesado en conocer la experiencia de práctica docente de ustedes. Vamos a ver si esa experiencia personal de ustedes en la práctica, en la cual yo necesito saber en qué curso lo hicieron, en qué institución lo hicieron, para mí es muy importante tomar registro de ese tipo de cosas, apelando a la sinceridad de ustedes para ver cómo podemos potenciar la práctica del cuarto año. La manera en la que lo vamos a hacer se irá viendo. Vamos a ver si el foro será el lugar más apropiado para intercambiar estas opiniones y otras que puedan ir surgiendo. Yo promuevo la creación de un espacio dentro del Facebook. Una vez que tenga el listado de alumnos, propongo tener ese espacio del Facebook como un método alternativo de trabajo virtual. Igual que un grupo de WhatsApp, quiero decirles que estoy saturado porque tengo 13 cursos en la escuela secundaria y en el EMPA de Figuera, más todos los otros que ustedes deben tener también, y que al cabo de estos 30, 40 días de cuarentena estamos enviando trabajo y recibimos foto, captura de pantalla, mail, letra, imprenta chiquitita de alumno de primer año de secundaria, lápiz negro, una cosa absolutamente que nos conduce a la locura. Con ustedes eso no va a ocurrir, entonces propongo el aula virtual del instituto. Estamos viendo si es factible la aplicación de un sistema de videoconferencia tipo Zoom
u otros. Ayer me hicieron llegar un texto que todavía no vi, donde se critica al Zoom y se promueve la aplicación de otros. Veremos de qué se trata, los voy a tener al tanto. Pero en principio lo que quiero dejar como para ir cerrando es: dejemos abiertas todas las alternativas posibles para comunicarnos. Yo quiero que tengan en mí, en Pablo y en Mariel, personas a las cuales se les pueda confiar absolutamente todo lo referido a las dudas, a las inquietudes, a las preocupaciones, a las críticas, a las miradas divergentes que podamos tener con relación a la práctica docente. Yo quiero decirles, como un pequeño cierre, como un impas, que es maravilloso dar clase, maravilloso. Hasta los días que nos vamos agobiados porque fracasamos, y eso pasa siempre, el ejercicio de la docencia es maravilloso, es inigualable. El gesto de un alumno, no solo por haber entendido determinado tema, sino de complicidad que se genera entre el docente y ese alumno, a partir de que hay una especie de código no escrito en lo que concierne a cómo entendí el concepto, cómo le llegó la broma en el momento apropiado, cómo utilizo un recurso para que me sirva. Esa experiencia es intransferible. Muchas veces me van a escuchar decir: a mí esto me funciona, e inmediatamente hago la aclaración, pero no implica que pueda funcionarles a ustedes. De la misma manera, lo contrario. Miren, intenté con esto y me salió mal, porque ocurre, y porque el que les diga que no ocurre les está mintiendo, porque nos va a pasar hasta el día que nos jubilemos, al menos para aquellos que todavía pensamos que se puede realizar mucho adentro de un aula. Cuando se apague esa llamita, nos tenemos que jubilar, irnos a casa y cuidar hijos y nietos eventualmente. Les dejo un saludo grande, no los puedo llamar por el nombre porque todavía no accedí al listado de quienes van a ser mis alumnos del taller 4, seguramente varios de ustedes van a ser mis alumnos de Argentina 2 o algunos ya lo han sido el año pasado, y por lo tanto eso tiene que servir como una ventaja. Cuanto más nos conozcamos, mejor va a ser el recorrido. Les dejo un abrazo grande, nos estamos comunicando.